En estos 5 siglos, hoy se cumplen 5 siglos de la caída de la Ciudad de México Tenochtitlan a manos de Hernán Cortés, gracias a las estrategias del comandante en jefe de los más de 300,000 guerreros texcocanos, tlaxcaltecas y totonacos, en ese orden de hombres. Me refiero a Ixtlilxóchitl, el tlatoani texcocano despojado del poder por su tío Moctezuma II, lo que los convirtió en enemigos acérrimos y que cuando llegó Cortés se volvieron aliados. Desde luego que no fue Cortés ni sus poco más de 1,000 filibusteros españoles que nunca fueron soldados y formaron ejército alguno, simples chacales que venían a robar y que verdaderamente no significaron gran cosa en la batalla de más de 3 meses que duró el cerco, entre poco más de 500,000 de combatientes entre ambos bandos. Pero el verdadero enemigo de los mexicas fue la pandemia. En efecto, los mexicas morían como moscas por la viruela que habían traído los europeos, un infierno que hoy conocemos y que, por desgracia, 5 siglos después se vuelve a repetir. La historia oficial, la de la Academia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Educación Pública, las universidades y los medios masivos tienen la visión de los vencedores, porque, aunque han pasado 5 siglos, como somos un pueblo que no conoce su verdadera historia, la repetimos año tras año, despojo tras despojo, matanza tras matanza. Nada ha cambiado en estos 182,500 días. Un puñado de extranjeros y ahora empresas extranjeras tienen el poder económico, político y cultural. Si hace 5 siglos llegaban en galeones con espadas y cañones, hoy llegan en aviones con dólares y euros, pero los objetivos y los efectos siguen siendo los mismos. La historia oficial del Estado mexicano neocolonial de ideología criolla nos ha amputado la memoria histórica y la identidad cultural ancestral, logrando que el pueblo desconozca los 10,000 años de una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Nos han dejado amnésicos para hacer de nosotros lo que los extranjeros quieran. La Secretaría de Educación Pública nos ha enseñado que toda la historia de lo que ellos llaman la historia prehispánica se encarna en el Imperio Azteca, que no fue ni imperio ni se llamó azteca, que ese ficticio imperio era creador de la civilización de la náhuatl, que los aztecas dominaban todo México y que eran guerreros, caníbales, explotadores e idólatras, y que los españoles llegaron a liberar a los pueblos del yugo azteca. Pero que, a final de cuentas, un puñado de valerosos conquistadores extranjeros derrotaron al imperio. Por eso es que todos los mexicanos dicen tener un abuelito español. Otro de los mitos hispanos colonizadores es hacer creer al pueblo que, con la caída de Tenochtitlan, termina lo que inmoralmente llaman la conquista de México. Totalmente falso. En 1521 no existía México, y es justamente al contrario. El 13 de agosto de 1521 inicia la invasión a la náhuatl, que como podemos ver, todavía en estas tierras se sigue luchando contra la invasión de las mineras, las eólicas, las cerveceras, los monocultivos, los agroquímicos, la invasión de los litorales, la destrucción de los bosques y las selvas, las sectas religiosas, el miserable salario mínimo,
y hasta contra las negras bebidas azucaradas y la comida chatarra. Y todavía los insurgentes indios, mayas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, están en guerra contra el Estado criollo mexicano, sin dejar de mencionar las comunidades que defienden solas sus derechos y territorios frente a la corrupción de las autoridades de los 3 niveles. ¿Cómo es posible que personas desde Cortés y Alvarado hasta Calderón y Peña hayan podido robar, saquear, asesinar permanentemente a lo largo de estos 5 siglos al pueblo que pareciera resignado a sufrir un destino tan injusto y cruel? La respuesta está en el proceso de colonización ideológica que se logra al amputarle al pueblo invadido, 1. Su memoria, para dejarlo amnésico. 2. Sus lenguas, para dejarlo mudo. 3. Sus conocimientos, para dejarlo ignorante y estúpido. 4. Sus espacios productivos, comunitarios y sagrados, para dejarlo sin raíz. Y 5. Su espiritualidad ancestral, para dejarlo idólatra. Cuando el invasor le amputa estos 5 elementos culturales al pueblo invadido, lo deja ignorante de sí mismo, apto y sumiso para cualquier injusticia. Es entonces cuando el invadido colonizado se convierte en un colonizado colonizador de sí mismo y de su pueblo, y piensa igual que Hernán Cortés. Se requiere recuperar estos 5 elementos culturales. La historia crítica, analítica y descolonizada nos enseña que estos 5 siglos hemos sido nosotros mismos los que hemos luchado las causas de los invasores, sean españoles, franceses o gringos. Llegó la hora de despertar y descolonizar. Solo la verdad en la historia nos hará libres. Lo difícil no es hacerlo, sino imaginarlo. Educáyotl, AC.